Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en el programa La Hora Jurídica. Yo soy el licenciado José Andrés Guerrero y bueno, estamos a través de Mix Valle Play Music 32.1. Y bueno, hay que recordarles que este programa es posible gracias a la participación de las asociaciones civiles Familia y Sociedad Unidos para Progresar, y también por su parte Unidos por la Reivindicación de los Grupos Minoritarios, asociaciones civiles que se han unido para apoyar a la sociedad. Y pues también participando los bufetes jurídicos, soluciones al conflicto jurídico y MLA. Los teléfonos en cabina son el 5589 220339, donde nos pueden marcar, y también pues mandar mensaje de WhatsApp al 5542 63 2708. Bueno, si desean alguna asesoría o orientación más personalizada, también pueden agendar su cita a los números de teléfono el 5615 961103 y al 5522 730318. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del tema de testamentos, herencias y sucesiones. Y es grato para nosotros anunciarles que las asociaciones civiles se han esforzado demasiado para poder eh, conseguir un apoyo para la sociedad en esta época, que sabemos que es difícil por lo de la pandemia. Entonces, bueno, lo que ellos consiguieron fue gestionar, y bueno, ahora podrán acercarse a nosotros y se les podrá a elaborar un testamento. Bueno, nos pueden marcar igual inclusive, y los costos del testamento serían de 1,000 pesos para personas con credencial del INAPAM, personas de la tercera edad, y en dado caso de que no contaran con su credencial del INAPAM, será de 1,300 para quienes pues no la tengan. Los requisitos son: van a necesitar CURP, credencial, van a necesitar lo que son copias de sus escrituras, o escrituras si son varios inmuebles, y además de ello, si ya hicieron su testamento, también pueden modificarlo, y bueno, nos llevarían también lo que es la copia de ese testamento. En esta ocasión agradecemos la presencia de la licenciada Ivette Anaí García Zabaleta. Ella es egresada de la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, universidad a la que pues tengo el gusto de decir que formamos parte de ella, egresamos de la misma, de aquí de Valle de Chalco, y pues mandamos un saludo a toda la comunidad universitaria. La licenciada Ivette Anaí cuenta con diplomados en Derechos Humanos, cursos en Derechos Humanos, fue asesora jurídica del Ayuntamiento de Valle de Chalco, y pues bueno, es actualmente postulante en materia familiar. Es socia fundadora de su propio despacho jurídico, y el día de hoy nos acompaña. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, agradezco la invitación. Y bueno, el tema que vamos a tratar principalmente es acerca de lo que tiene que ver con los testamentos, las herencias y las sucesiones. Recuerden que nos pueden marcar, márquenos, mándenos un mensaje o a través de Facebook Live. Igual también ahí nos pueden mandar un mensaje sobre sus dudas, y aquí pues las resolvemos, ¿verdad, licenciada? Claro que sí, estamos para servirles. Bueno, licenciada, para empezar el tema, hay muchas personas que incluso no saben de que existe la posibilidad de heredar a través de un testamento. Cuéntenos en qué consiste un testamento, o más bien qué es un testamento. Ok, un testamento es la voluntad del testador o del decuyus, que va a dejar sus bienes a otras personas que ellos elijan. ¿Qué significa? Vamos a hablar de sucesiones. La sucesión es una transmisión de derechos, de bienes, derechos y obligaciones por parte de una persona al momento de su muerte. Tenemos que tener esto precisamente claro, porque a través de la sucesión es que entonces abrimos el panorama para hablar de testamentos, ya sea de testamentos o de intestados, que eso lo vamos a aclarar posteriormente. Al hablar de testamentos tenemos que hacer diferencia entre dos tipos de testamentos, que son los que mayormente ocupamos las personas, que es el testamento público abierto y el testamento público simplificado.
No menciono otros porque unos son de tramitación especial y unos de tramitación ordinaria. Los de ordinaria son los que acabo de mencionar y los otros generalmente son el militar, marítimo y el hecho en un país extranjero. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los que nos ocupan a nosotros en este momento, que son los Pues testamentos los públicos testamentos abiertos. públicos abiertos, que es lo más común. Así es. No es lo más común y lo más al alcance de las personas, ¿no? Al momento en que nosotros hablamos de testamentos, siempre nos allegamos o por nuestra cabeza tiene que pasar forzosamente un notario, que es ante quien se tiene que realizar un testamento. Hablamos que los testamentos vamos a heredar los bienes y algunos, bueno, son derechos y obligaciones. Por eso tenemos que diferenciar entre un heredero y un legado. Las herencias son a título universal y los legados a título particular. Sin embargo, vamos a hablar de que los testamentos no significa que transmitan la propiedad antes de que las personas fallezcan. Existen muchas personitas que creen que al momento de que ellos están testando, les están dando la propiedad en vida. Esto quiero aclarar que es un error completamente. No es así. Esto es al momento de su muerte. ¿Cuántas veces pueden testar? Las que ustedes consideren pertinentes. Entonces, hablamos de un testado que es la voluntad de la persona que tiene bienes, derechos o obligaciones para transmitir a otra persona después de que ésta fallezca. Sí, en este caso, como dice, hay ocasiones que las personas no se acercan a un abogado, un especialista en este caso, y para preguntar estas dudas que son acerca del testamento en general. Por ejemplo, ¿quiénes no podrían heredar? O sea, si hay una limitante para heredar. Claro que sí, hay una limitante. Por ejemplo, no pueden heredar las personas que vayan a heredar, obviamente. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando que existe un vicio en el consentimiento, que ya los estuvieron manipulando y que ellos mismos los están llevando. Ese testamento estaría viciado, entonces no podrían heredar. Tampoco podrían heredar las personas que hayan cometido un delito y que amerite pena privativa de libertad. ¿Esto qué significa? Que hayan sido condenados, que ameriten la cárcel y que haya sido en contra de la persona que va a testar, con sus descendientes, ascendientes, concubina, concubino o cualquier otra persona de su familia. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que existe una incapacidad para testar. No obstante, hay algo que se llama perdón. Si el testador o la persona que vaya a realizar el testamento decide al momento de testar que es su voluntad perdonar, entonces ya estamos hablando que es de voluntad expresa. Siempre tenemos que tener clara la voluntad del testador. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a transmitir la propiedad. Es la última voluntad de la persona que está realizando el testamento. Así es, y en ocasiones también suele suceder, como comentaba, que inclusive la persona que va a heredar, el testador, en este caso técnicamente hablando, no se encuentra en aptitud porque ya está enferma, porque de alguna manera está imposibilitada materialmente para firmar inclusive, y los llevan a hacer un testamento, como dice, en favor de la persona interesada. Es que al momento de que las personas se acercan a realizar un testamento, el notario tiene que evaluar cuáles son las condiciones del testador. El ir a testar, todas las personas pueden ir a testar siempre y cuando estén lúcidos o estén en pleno goce de sus facultades mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos vayan por su propia voluntad. Existen requisitos para poder testar. Al momento de que ustedes se presentan ante un notario público, les tiene que pedir obviamente una identificación, Claro. La documentación que avale los bienes que va a testar, porque tiene que comprobar que es el dueño. Entonces, tenemos que tener clara esta situación, porque muchas veces la gente cree que puede testar algo que no le pertenece. No porque una persona diga, yo he vivido aquí X cantidad de tiempo, no significa que sea propietaria, a no ser que tenga una escritura que avale que así es. Entonces, el notario tiene que realizar determinadas actuaciones, como es verificar que toda la información que se le ha mostrado cumpla con las características necesarias para entonces poder
poderse testar. Si la persona no sabe escribir, porque en muchas de las ocasiones pasa que las personas no saben leer o escribir, o son personas mayores, son sordas, mudas, o hablan un dialecto completamente diferente, entonces se cumplen otros requisitos, como cuáles. Las personas que no saben leer o escribir tienen que ir acompañadas de dos testigos que tengan esa posibilidad, que conozcan al testador, que no sean miembros de la notaría. También, porque eso sería posible, una posibilidad para anularlo, ¿no? El testamento. Así es. Entonces, estamos hablando que ese testamento carecería de nulidad. ¿Por qué? Porque entonces está viciado, porque entonces ya hubo personas que de alguna forma se metieron en la cabecita del testador como para dirigirlo a que él haga algo que propiamente no pueda hacer su voluntad. Cuando hablamos de testar, estamos hablando de que la persona que va a testar y no sabe leer y escribir, tiene obviamente que se le tiene que dar a leer si no sabe, por eso están presentes las otras dos personas, y para que sea realmente, para que sea realmente lo que él está queriendo dar a entender. Tienen que ser muy claros, precisos, porque es como lo manejan los notarios. Si ustedes no son claros al momento de expresar su voluntad, entonces podrían entenderse como cláusulas no puestas, o poder carecer de nulidad por no ser específicos. En el caso de las personas que no hablan el mismo idioma o hablan un dialecto, tienen que contar con un traductor. Si es escrito en su dialecto o en otro idioma, tiene que venir la traducción junto con la traducción y con el idioma tiene que ser leído por ambas partes, para que entonces se pueda considerar que este testamento expresa la voluntad de la persona. Muy bien, y inclusive otra duda que suele surgirle a la gente ahí en casa es que si hay posibilidades incluso de heredar vehículos, por ejemplo, o derechos acerca de una cuenta bancaria, porque puede suceder. Claro que sí, todo lo que nosotros mantengamos, que podamos acreditar que es propiedad del testador, que siempre y que tengamos que sea acreditable, todo se puede testar. Hablamos de que son bienes, no nada más estamos hablando de bienes inmuebles, hablemos que hay bienes inmuebles y bienes muebles, ambos se pueden heredar. Podemos heredar joyas, podemos heredar cuentas bancarias, podemos heredar inmuebles, vehículos, todo lo que ustedes puedan comprobar que tienen la propiedad, todo se puede heredar. ¿A quién se le puede heredar? A quien ustedes consideren pertinentes. La mayoría de la gente cree que solamente pueden heredar los hijos, los nietos, los sobrinos, familia, y no es así. Pueden heredarles a quien ustedes consideren pertinentes, un vecino, un amigo, o la persona que ustedes quieran, siempre y cuando este heredero no los acompaña a testar. Claro. Porque si los acompaña a testar, entonces estamos hablando que puede ser anulado, porque es revocado, porque es una de las características del testamento, que se puede revocar en cualquier momento. Sí, muy bien. Y dentro de lo que viene siendo el testamento, ¿se podría, por ejemplo, estipular alguna condición? O sea, que se me ocurre que deje el testador una propiedad y que implícitamente deje una obligación para el que va a heredar esa propiedad. Claro que sí, lo decíamos al principio, estamos hablando de que la sucesión es precisamente la transmisión de bienes, derechos y obligaciones. Al momento de que nosotros estamos heredando, podemos dejar cargas. ¿Qué significa dejar cargas? Yo te puedo dejar como heredar esta parte, pero tienes que cumplir con determinadas condiciones para que tú puedas heredar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Te dejo mi casa, pero si te casas, porque estamos hablando de que estamos interfiriendo en la voluntad de un tercero, de una persona, y eso no se entendería como una cláusula no puesta. Sin embargo, sí podemos dejar cargas sobre una herencia, sobre un bien, el usufructo, absolutamente todo lo que nosotros queramos hacer después de nuestra muerte se puede hacer, siempre y cuando no contravenga la legislación. Muy bien, licenciada, pues está demasiado claro. Y bueno, nos pueden marcar al teléfono en cabina o mandar sus mensajes y pues aquí vamos a contestar sus dudas. Otra duda que también le surge comúnmente a las personas es qué calidad tiene la albacea, y se suele confundir, ¿no? Porque muchas personas piensan que la albacea es lo mismo que los beneficiarios. No, a ver, tendremos que hablar entonces de las etapas de la sucesión.
Hablando de las sucesiones, existen, vamos a hablar entonces de los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios. Cuando son los sucesorios, bueno, en ambos casos, el albacea es quien se hace responsable de toda la masa hereditaria. La masa hereditaria son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se tienen que deja el testador que deja el testador y que no fenecen al momento de la muerte del titular de la sucesión. ¿Qué significa? Que los derechos se mantienen y que siguen vigentes hasta que no haya una adjudicación y de los bienes, una repartición y adjudicación. ¿A qué hablamos cuando el albacea? El albacea no es el dueño de los bienes, no es heredero universal, simple y sencillamente hablamos que es como el administrador de todos los bienes que se hayan manejado, es el que se va a hacer cargo, es el que va a dar de alguna forma toda la información para que entonces se pueda hacer la partición y la adjudicación de los mismos. Muy bien, y de hecho uno de los requisitos que también se les está pidiendo para lo del testamento que comentábamos acerca de lo que están, el esfuerzo que hicieron las asociaciones civiles para brindarle este servicio, es que también, aparte del CURP, la credencial del lector, la credencial del INAPAM, las escrituras o la copia de su testamento si ya lo hubieran elaborado, precisamente es que lleven también o tengan en cuenta quién van a ser los beneficiarios y que también designen a su albacea para poder brindar este servicio. Y bueno, a propósito del albacea, como dice licenciada, ¿qué pasa si no hay testamento, por ejemplo? Estamos hablando de un juicio sucesorio intestamentario. ¿Qué significa? Que todos los bienes se van a repartir entre las personas con la capacidad para heredar, que en este caso suelen ser los familiares directos, por partes iguales. Ahí obviamente tendríamos que ver si no tienen imposibilidad para heredar, siempre y cuando sea comprobada. La imposibilidad para heredar, no solamente decir, él no puede recibir la herencia porque fue muy malo con mi papá, todo tiene que ser comprobado. Eso es muy común porque, déjeme decirle, licenciada, que a través de la experiencia y los juicios, usted yo creo que tendrá también algunos casos similares en donde el cliente se acerca y dice, es que, por ejemplo, ¿no? Mi papá no le quería dejar nada a mi hermano, pero pues no sé por qué a él le va a tocar o le tiene que tocar parte de la herencia. Así es, dicen que a veces tenemos que testar cuando no queremos dejar problemas. ¿A qué hacemos referencia de no dejar problemas? Que cuando estamos en vida, nosotros podemos pelearnos con nuestra familia y decidir a quién sí, a quién no, pero si no hacemos un testamento va a pasar exactamente lo que nos comenta el licenciado. Las personas que no queríamos que heredaran tienen derecho a heredar, independientemente de que estén de acuerdo o no los demás herederos. Entonces, por eso tendríamos que empezar a regularizar nuestros testamentos y empezar a pensar quiénes queremos que se queden con nuestros bienes. A lo mejor ahorita es muy probable que todos nos pongamos sentimentales y decir, es que yo quiero a todos mis hijos, pero cuando va pasando el tiempo, a veces los hijos son muy ingratos y suelen empezar a hacer a los padres a un lado, incluso faltarles, no brindarles ni siquiera los alimentos necesarios cuando estos no tienen la posibilidad de allegárselos de forma sola, por lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar si realmente vale la pena que yo deje intestado y que diga que ellos se maten solos, porque al final de cuentas a lo mejor se matan, pero les toca la misma cantidad que a lo mejor el hijo que me estuvo atendiendo, el hijo que siempre estuvo a mi lado. Es la voluntad de cada quien. Si la persona quiere dejarle a todos sus hijos por igual, independientemente de cómo los traten, están en todo su derecho. Y si no quieren hacerlo porque los han tratado mal, también lo pueden hacer. No les dejan absolutamente nada y nadie los puede obligar. Así es, licenciada. Y por ejemplo, y más que nada en este caso, pues surge esas dudas a la gente que, por ejemplo, en el sentido de que los herederos no se pusieran de acuerdo, como dice, en el juicio, ¿qué sucede ahí? O sea, si un heredero piensa que le toca más del porcentaje que establece la ley. Es que precisamente por eso estamos hablando de la designación de la albacea y existe algo que se llama inventario y avalúo, que es una de las etapas de la sucesión,
para que entonces puedan decir, si no hay una disposición en contrario por parte del testador, absolutamente todos quedan por partes iguales, a lo que nosotros llamamos a prorrata. Sí, pero tiene que existir la voluntad expresa. Si no existe la voluntad expresa, es absolutamente todos nos toca por igual, y para eso es el albacea. El albacea nos tiene que decir qué es lo que tenemos, cuánto tenemos, a cuánto asciende, cuáles son las cargas, si tenemos hermanos que todavía necesitan allegarse de sus alimentos, tiene que todo salir de la masa hereditaria. Precisamente por eso tendríamos que dejar todo completamente claro al momento de testar. Si no estamos testando, pues entonces lo único que estamos dejando a lo mejor es el problema a quien se vaya a hacer quien vaya a fungir como albacea, porque de la masa hereditaria tiene que salir absolutamente todo. Muy bien. Y por ejemplo, si ya contaran con testamento las personas que nos ven y nos escuchan y quieren cambiar su testamento, ¿lo pueden hacer? Claro que sí. Ustedes, si tienen un testamento y ya lo hicieron, es más, ayer hicieron un testamento y el día de hoy cambiaron de opinión, ustedes pueden asistir con el notario de su preferencia. No necesariamente necesita ser el mismo, puede ser cualquiera, de cualquier estado, en cualquier lugar. Mientras ustedes quieran cambiar su testamento, este testamento lo pueden cambiar. El último testamento es el que vale, y al momento de que se hace una sucesión, se gira un atento oficio al Archivo General de Notarías para ver si no existe un testamento que vulnere el anterior. Claro. ¿Esto qué significa? Que si yo testé aquí y a mis hijos les entregué un testamento y a todos les quise dar un testamento diferente, la voluntad que va a prevalecer va a ser la última, la que yo haya hecho al último. Yo puedo tener 1000 testamentos y al momento de que hago uno nuevo, el otro queda sin efectos, salvo disposición en contrario. Porque si el testador indica que puede quedar una cláusula o algo del testamento anterior, pues entonces tendrían que salir los dos testamentos. Sin embargo, por lo general suelen ser revocados en su totalidad, pero el último testamento es el que vale. Y como dice licenciada, en ocasiones sucede que las personas se acercan al despacho a pedir asesoría y no saben si existe o no testamento. Muchos dicen, bueno, sí, o sea, me comentaron que sí existe. Ahí, como comenta usted, hay que dirigir los oficios directamente o acudir ante el registro de notarías. Ok, cuando no sabemos si existe o no un testamento, podemos iniciar un juicio que se llama juicio intestamentario. En este testamento, pues vamos a decirle a nosotros al juez, venimos a denunciar la muerte del decuyus o la muerte de esta persona, por lo tanto solicito se elegir un atento oficio, porque no lo podemos hacer nosotros como particulares, eso lo tiene que hacer una autoridad jurisdiccional. Para que entonces el Archivo General de Notarías nos diga si tiene o no un testamento de la persona que nosotros estemos denunciando su muerte. Precisamente por eso es que tendríamos que ver si es intestamentario. Nos dicen no tengo oficio, entonces seguimos con un juicio intestamentario, donde todos los que tienen derecho a heredar lo pueden hacer a partes iguales. Si existe un testamento y nosotros iniciamos con un testamentario, no hay problema, se sobresee ese asunto y iniciamos con un testamento, porque ya tenemos el testamento donde nos va a expresar la voluntad del decuyus. Muy bien, licenciada. Y en caso de que surgiera, porque luego suele pasar, que alguno de los probables herederos en un juicio intestamentario, estamos hablando de un juicio intestamentario, si él dijera que no quiere nada de la herencia, ¿puede renunciar? Se puede repudiar, claro que sí. Las herencias pueden ser repudiadas, pero si tienen cargas, no decir la que no tiene carga sí la quiero, y la que no sí la quiero, y la que sí ya no la quiero. No, se tienen que aceptar las dos por partes iguales. Estamos hablando que cuando hablamos de herederos es a título universal, que significa que se llevan los derechos y obligaciones. Cuando hablamos de legados es sobre un bien determinado o determinable, que entonces la única carga que tendría prácticamente sería sobre lo que le están dejando. ¿Se puede repudiar? Claro que sí. ¿Ante quién se puede repudiar? Ante las personas que sigan como herederos. Yo no puedo decir, la repudio a favor de mi vecino. No, porque él no tiene derecho a heredar. Quienes tienen derecho son los demás legatarios o herederos en su caso. Entonces, ¿a quién se repartiría? A los demás herederos. Ahora, cabe hacer una aclaración. Al momento de testar, no siempre las personas testan de forma total,
pueden ser parcial, incluso los testamentos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de hoy testo sobre esta casa, pero dejé sin testar un terreno en, no sé, en otro lugar. Sí. Entonces estamos hablando de dos juicios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque por una parte ya existe un testamento que me dice cuál es la voluntad sobre esta casa, pero nada que me mencione los terrenos de otra parte. Entonces son dos juicios simultáneos de una misma persona, pero no están peleados. Y no están peleados porque en uno me demuestra la voluntad de la persona de testar sobre un bien inmueble y sobre el otro va a decir que se lo quede quien tenga que quedárselo. Sí, así es, licenciada. Y en caso que, hablamos acerca del albacea hace un momento, en caso de que el albacea no se hiciera cargo de las obligaciones que le impone la propia ley a través de aceptar y protestar su cargo, ¿qué sucede ahí? Pues tiene responsabilidades el albacea, pero se puede solicitar que alguien más sea un albacea. El albacea lo determina primeramente el testador, y si el testador, si la persona no quiere protestar el cargo de albacea, entonces se puede designar otra persona. Ok. Muy bien, entonces podría haber en determinado momento, si una persona no es albacea, ¿se puede también establecer en el propio testamento otra albacea o nada más una? No, se puede hacer varias. Pasa lo mismo que les decía, pueden repudiar, pueden decir, yo lo dejo como albacea, sin embargo, él tiene que aceptar, porque al final de cuentas es una responsabilidad, es un cargo. Si él no quiere, entonces puede ser otra persona, incluso se puede manifestar en el mismo testamento. Cuando hablamos ahorita de testamentos, hay algo que se me olvidó mencionarles, que es el testamento público simplificado. El testamento público simplificado es que al momento de adquirir un bien inmueble en la misma escritura, ya aparezca prácticamente el testamento. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo que no va a cambiar de giro, siempre va a ser un bien inmueble, sí, y va a ser destinado para uso casa habitación, y ahí les estoy mencionando quién va a ser el propietario de la persona al momento de que ésta fallezca. Esto se llama un testamento público simplificado, pero se hace al momento de la adquisición y de la escrituración del inmueble. Muy bien, licenciada. Entonces ya nos queda claro esa parte del testamento. Y pues bueno, los juicios sucesorios intestamentarios llegan a ser eternos. Hasta ahí, por ahí como luego, yo soy muy de memes, ¿no? Por ahí hay un meme que dice que un juicio sucesorio intestamentario puede durar una eternidad. ¿Por qué, licenciado? Porque a veces existe conflicto entre las partes. No todos los testamentos, bueno, más bien dicho, no cada juicio sucesorio o cualquier juicio en general tiene que ver o depende mucho de las partes. Algunas resisten, algunas dicen, no, es que yo quiero más, yo quiero menos, no estoy de acuerdo. Y entonces eso hace que precisamente no se pongan de acuerdo, o, si son intestamentarios, no se pongan de acuerdo en quién tiene capacidad para heredar, porque hablamos en general de que en ocasiones podemos ser una familia, pero no nada más es esta familia. A lo mejor mi papá tenía algunos centenados por ahí, sí. Entonces ya no nada más nosotros tenemos derecho a heredar, tienen derecho a heredar otras personas, y en los que se les notifica, en los que nos hacen el conflicto, porque nosotros vamos a decir, ellos no, o sea, claro. Y existen diferentes razones por las que los juicios intestamentarios pueden ser desde 6 meses hasta años, 10, 20 sí. años, y estamos hablando a veces de la cantidad de los bienes que se tengan que heredar, y al momento de no dejarlo todo claro, hace que entre la búsqueda, entre quienes tienen derecho a heredar, entre quién se va a hacer cargo, entre yo necesito ganancias, porque ahí estamos hablando de que son accesorias, sí. O sea, todo depende de los casos en concreto. Por eso les recomendamos, amigos, que aprovechen ahora sí que la opción de los testamentos, porque pueden dejar problemas, y problemas que pueden ser eternos, ¿no? Y más que nada, también, licenciada, porque suele surgir, o más bien, o sea, por ejemplo, en unos asuntos pasa que acuden al juicio, por ejemplo, 4 probables herederos, de los 4 uno fallece, a lo mejor no repudió, pero fallece, y después se presenta a juicio el hijo de esta persona, ¿no? O sea, y a su vez... Sí, porque estamos hablando de que a lo mejor estaban durante el proceso y van a decir, bueno, la parte que le correspondía a mi papá, pues también me pertenece, porque él era parte de lo que él iba o tenía derecho a heredar. Entonces, hay diferentes circunstancias que atrasan este tipo de juicios. Muy bien, y existe la posibilidad
de no acudir a juicio, por ejemplo, de acudir directamente al notario para poder solicitar, por una parte, que se haga válido el testamento. Claro que sí, de hecho es lo más fácil y sencillo, por lo que se les recomienda que por favor asistan con su notario Sí, a testar. ¿Por así qué? es. Porque él tiene la posibilidad material de decir, yo quiero ir ante el notario para que se me adjudiquen los bienes, siempre y cuando no haya litis, no haya conflicto entre los herederos, no tengamos ningún problema, asistimos, y obviamente el notario no es la autoridad competente, va a tener que Sí, asistir con el juez para que entonces se dicte esa sentencia y esta nada más se protocolice. sí. Entonces sí se puede, es más rápido, es más barato, siempre y cuando no haya conflicto. Muy bien. Si hay conflicto, entonces Si hay definitivamente ante un juez. conflicto, no. Y en caso de que el albacea, aprovechando del cargo que se le confirió, porque como sabemos, pues el albacea es el encargado de tanto de resolver los conflictos jurídicos que llegaran a surgir por cada propiedad, como de, o sea, goza de personalidad jurídica que le posibilita realizar a ciertos trámites o hasta gestiones. Tiene responsabilidades, o sea, estamos hablando de que es como un trabajo, el albacea tiene un trabajo y si él hace mal su papel de albacea, obviamente tiene responsabilidades, tanto carácter civil como inclusive podría llegar hasta lo penal dependiendo lo que él haya realizado. Por eso es que muchas personas se rehúsan a ser albaceas, o si son de buena fe van a decir, yo por lo derechito me voy para no tener ningún tipo de problema. Y es que los problemas en definitiva surgen porque no se ponen de acuerdo los herederos y el albacea tiene que intervenir para poder a lo mejor y hasta resolver los propios problemas de las propiedades. A lo que me refiero es, por ejemplo, si el albacea llegara a vender una propiedad antes de que se adjudiquen y demás. No, estamos hablando de que no puede, no tendría o no debería hacerlo, porque estaríamos hablando que él no es el propietario del inmueble. Hasta que no exista algo que se llama adjudicación, entonces él podría realizar ese tipo de situaciones. Sin embargo, a veces sí lo llegan a hacer. ¿Por qué? Porque van a decir, yo tengo la posibilidad, quiero vender este predio y después yo me quedo con el dinero, no se los manifiesto, y no es posible. ¿Por qué? Porque si ya lo vendiste, primero tienes que tener el consentimiento de los demás herederos, y posteriormente tener que dar la repartición, comprobar en cuánto se vendió, a quién se le vendió, por qué se le vendió, y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿lo hacen? Sí, lo hacen en muchas ocasiones. Lo han llegado a hacer porque le digo por experiencia, en algunos juicios pues estamos viendo ese tema, ¿no? Ese tema delicado donde algunos albaceas pues aprovecharon el cargo sin justa causa. Y en cuanto a las etapas del procedimiento, porque pues a lo mejor hay quienes ya de los que nos están escuchando o viendo ya iniciaron su juicio intestamentario. ¿Cuáles son las etapas, licenciada? Son 4 etapas. La primera etapa es la junta de herederos y designación del albacea. Precisamente era a lo que nos referíamos. ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar? Y a quién vamos a nombrar, o en su defecto, si ella esté nombrado por parte del testador, como albacea. Y proteste su cargo. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es de inventario y avalúo, donde vamos entonces a ver cuál es la masa hereditaria y qué es lo que el testador nos dejó, cómo se va a manejar, qué tipo de bienes tenemos, si tienen algún usufructo o no, cómo se va a repartir. La tercera etapa es la administración. Ahora sí, el albacea tiene que administrar absolutamente todos los bienes que fueron conferidos por el cargo que él protestó. Y la cuarta y última etapa es la de repartición y adjudicación de los bienes, porque aquí estamos hablando de que el albacea tiene que enviar un proyecto de repartición, decir, ok, si yo soy albacea y no dejaron estipulado qué le va a tocar a cada quien, entonces yo tengo que proponer qué quiero o qué posiblemente sea lo más conveniente para cada uno, y entonces yo presento el proyecto de repartición, y si están de acuerdo los herederos, entonces procedemos a la adjudicación de los mismos. Muy bien, licenciada. Y por ejemplo, si llegan a la junta de herederos y no se ponen de acuerdo para designar la albacea a ellos en un sucesorio intestamentario, o sea, no dejó testamento para empezar. Derivado de esto, no se ponen de acuerdo los herederos en designar albacea. ¿Qué sucede ahí? Pues se tienen que nombrar uno. En caso de que no lo nombren, pues ahora sí que vamos a empezar con los problemas, ¿verdad? Así es. Empezamos con problemas porque alguien se tiene que hacer responsable y un tercero no lo puede nombrar. Siempre tiene que
que ponerse de acuerdo ellos, porque si no estaríamos violentando algunos derechos en cuanto a la decisión del decuyos. Oh, muy bien. Y en caso de que, bueno, surgen muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, en caso de que no le hablaran o no notificaran a algún probable heredero, hablamos de que, por ejemplo, vamos otra vez, son 4 herederos y uno de ellos pues no lo incluyen en el juicio, no se notifica, se lleva a cabo el juicio, ¿qué sucede? Pues vamos a anular todo lo actuado. ¿Por qué? Porque entonces no me están contemplando y yo tengo algo que se llama acta de nacimiento. Puedo promover una tercería como como un tercero interesado y decir, oye, yo también tengo derecho a heredar. Entonces todo lo que hayas hecho, así ya estemos a punto de adjudicarnos, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque yo también tengo derecho y todo lo que tú estás haciendo es de mala fe. Entonces prácticamente nos estaríamos retrotrayendo hasta donde inició para que sea de forma equitativa. Muy bien. Y en el inventario y avalúo, ahí en ese caso, en esa etapa, ¿qué se desarrolla específicamente? O sea, en el inventario y avalúo. Ok, en el inventario tenemos que hacer un listado de todas las propiedades que están a nombre del testador. Y vamos a decir, tiene 3 casas, 2 coches, X cantidad de diamantes, no sé. Sí. Vamos a ver a cuánto asciende la cantidad. Y por eso hablamos de un inventario. ¿Por qué? Porque tengo que manifestar, enlistar absolutamente todo lo que existe, y después vamos a ver cuánto es a lo que asciende la herencia o la masa hereditaria, porque tendríamos que desglosar, esto es lo que cuesta esto aquí, pero no nada más es todo lo que es lo que conlleva la ganancia, la masa hereditaria, sino también los pasivos, porque a veces no decimos, sí hay una casa, pero la casa tiene un gravamen. Entonces, claro, precisamente por eso estamos en cuestión de la administración. Todo tiene que salir de la masa hereditaria, decir, a lo mejor si tiene un gravamen y tenemos este carro y podemos solventar, pues entonces liberamos el gravamen, o empezamos a hacer ese tipo de movimientos, los albaceas. Los albaceas empiezan a hacer ese tipo de movimientos por lo que se llama la administración. Una cosa es el listado y la valoración de lo que se tiene, y se tienen que contemplar tanto activos como pasivos. Y la otra, la siguiente etapa es la administración. Muy bien, licenciada. Y en cuanto al avalúo, ¿por qué llega a ser necesario el avalúo? Porque hay personas igual desde casa, o incluso a mí me han dicho en asesorías jurídicas, oye, pues, ¿para qué el avalúo si no se va a ir a remate, por ejemplo, la propiedad? Pues para tener una certeza jurídica de cuánto nos corresponde a todos los herederos. Sí, creo. Sí, porque usualmente, o bueno, en ocasiones no se ponen incluso de acuerdo, y como se trata de bienes en su conjunto, pues no se puede partir en pedazos, ¿verdad? Así es. Porque pues sí, luego la gente llega a ser muy quisquillosa en ese aspecto y dice, no, pues me tocaba esto, y ahí es donde no se ponen de acuerdo. Entonces llega a irse a remate, por ejemplo, la propiedad. Así es, precisamente por eso estamos hablando de que se tiene que considerar cuánto es a lo que equivale o asciende la masa hereditaria, porque tenemos que ver cuál es el capital que nos vamos a repartir para que sea de forma equitativa. Si tenemos, no sé, una vaca, no la puedo partir, bueno, sí la podemos partir, pero si la quiero como ganado, si la quiero, pues entonces ya no sería tan viable. Entonces tendríamos que empezar a ver cuál es la negociación que existe entre herederos, porque incluso decir, a lo mejor tú quieres la casa, pero la casa vale más, y puedes llegar a un acuerdo de decir, ok, con mi parte y doy otra, y a lo mejor me la quedo. Sí, así es, licenciada. Pues hay muchos temas importantes aquí que se pueden seguir manejando, ¿verdad? A lo largo de la entrevista que nos está haciendo favor pues de resolvernos nuestras dudas. Y bueno, aquí en este caso surge en los juicios también que después de que ya se hizo el inventario y avalúo, se viene la administración que dice de los bienes. La adjudicación, ¿en qué consiste? Ya es la etapa final. Así es, la adjudicación. Aquí vamos a poner una pausa. Cuando nosotros heredamos, yo se los comentaba al principio, no significa que transmitamos la propiedad en vida, significa que la pasamos después de la muerte de la persona. Así es, después de la muerte del titular. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adjudicación es cuando entonces yo ya me voy a ser propietario de ese bien,
¿Por qué? Porque ya entonces existe una sentencia donde entonces ya no va a pasar ya no va a ser a nombre de la persona que falleció, Sí. sino va a ser mi parte. El que exista un testamento no significa que le dé la propiedad, significa que es heredero, pero todavía todavía no es dueño de. ¿Por qué? Porque necesita pasar todo este proceso hasta que se llegue a la adjudicación. La adjudicación es cuando entonces yo ya paso a ser propietario. Antes de realizar este juicio, no soy propietario, soy heredero, soy poseedor, pero no soy propietario. Si quiero ser propietario, entonces necesito realizar mi juicio. Y es interesante este tema que toca porque muchas de las ocasiones ya está el testamento, el testador le hace saber al beneficiario que ya le dejó la casa, por ejemplo, y antes de que fallezca, pues ya se la quiere quedar, ¿verdad? En ese sentido, es posible que en este caso, las personas que probablemente hereden, se enteren de este testamento o es secreto. Pueden enterarse, digamos, una de las características de los testamentos es que no los deben acompañar a testar, precisamente porque entonces estaríamos hablando de que es viciado. Sin embargo, pueden saber que existe, pero ustedes pueden guardar su testamento, pueden hacer, no sé, incluso romperlo, hacerlo cachitos y tirarlo a la basura. No importa, porque al momento de que ellos abran un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, va a votar el último testamento. Entonces, si ustedes ya les dijeron a las personas, porque apenas tuvimos un asuntito de un señor que dice, yo les dije a mis hijas que les iba a heredar, ya tienen el testamento y ya me están corriendo de mi casa, pues no, señores míos, esténse tranquilos, porque la casa todavía no les pertenece a esas personas, la casa sigue siendo de su propiedad, porque un testamento no significa el traspaso de la propiedad hasta después de su muerte y que hayan realizado su juicio sucesorio testamentario para que se les adjudique la propiedad. Sí, así es, licenciada, pues muy bien. Y por ejemplo, una propiedad, si hubo si los esposos juntos adquirieron la propiedad, ¿qué sucede? ¿Tienen que hacer ellos los dos el testamento sobre esa propiedad? Estamos hablando vamos a hablar entonces de matrimonios. Los matrimonios suelen ser o de sociedad conyugal o de separación de bienes, o mejor dicho, bienes mancomunados y de separación de bienes. Al momento de que se casan bajo el régimen de bienes mancomunados, entonces empezamos a generar una sociedad conyugal. En esa sociedad conyugal estamos hablando de que si un inmueble lo adquirió, quien lo haya adquirido es parte de los dos. O sea, no estamos hablando de que aunque parezca nada más a nombre de uno solo de los cónyuges, significa que es exclusivamente de él. No, es de los dos. Sí, estamos hablando de una sociedad conyugal. Si estamos hablando de separación de bienes, estamos hablando de otro tema. Pero cuando estamos hablando de la sociedad conyugal, la persona puede testar y a lo mejor decir, yo le dejo todos mis bienes a mi hija fulanita. Y sí, se va a entender que son todos sus bienes, pero de su 50%. Claro. Porque el otro 50% no es de él, sino es de su pareja. Entonces así quedaría, el 50% le tocaría a la esposa, ¿no? Así es, porque no pueden testar de forma simultánea. Los dos no pueden presentarse ante el notario y decir, yo quiero testar con mi pareja, y, o sea, no. Cada quien tiene que testar su parte por separado, porque estamos hablando de una voluntad particular. Es la voluntad de la persona que prevé en caso de su muerte. Sí, de hecho en este caso tendría que hacer por su parte la esposa pues su propio testamento de su 50% de esa sociedad conyugal. Así es. Sí, porque en muchas ocasiones dicen, no, mi mamá me lo dejó a mí y pues es mío. Y pues no, porque aparte es del papá, porque el papá dice, no, pues yo le quiero dejar a mi otro hijo, y entonces ya no estamos hablando de una totalidad del inmueble, estamos hablando de que es la mitad para la esposa y la mitad para el esposo. Ok, y en un juicio sucesorio testamentario hablamos de que pues sí hubo testamento. ¿Ahí qué ocurre, por ejemplo? Es que si existe un testamento, pues es claro lo que estamos hablando. Si existe un testamento, cada quien dispone a quién se le va a dejar. Si no existe un testamento, estamos hablando de que es por partes iguales a los herederos. Sí. Pues sí, como tiene usted razón, aquí lo importante es que la persona deje su voluntad
manifiesta en el testamento para que de tal forma, cuando falte o fallezca, pues se cumpla tal cual. Así es, eso es precisamente digamos que el objetivo de que nosotros testemos, que se cumpla lo que nosotros queremos en vida para después de nuestra muerte. Así es, Tenemos una pregunta. Ok. Bueno, pues tenemos una pregunta y ahorita la contestamos. Dice la persona que ¿qué se necesita para generar su testamento? ¿Qué se necesita para generar su testamento? Nos comentan que qué es lo que se necesita para generar el testamento. Para generar el testamento, creo que el licenciado ya les había comentado, necesitamos que asista al notario público, sí, con su CURP, credencial de lector, acta de nacimiento, en caso de que tenga los bienes muebles o inmuebles, las facturas o escrituras que acrediten su propiedad, y en caso de no saber leer o escribir, 2 testigos. Así es, y bueno, en lo que es otra vez la publicidad, ¿no? En lo que tiene que ver con el programa que estamos nosotros manejando, pueden acercarse con su credencial, su CURP, lo que es el INAPAM para personas de la tercera edad, para que el costo sea inferior, o sea, de 1,000 pesos, y si no cuentan con su credencial del INAPAM, pues 1,300, ¿verdad? Y a través de esto, pues, y con las copias de las escrituras. Y si en dado caso hubiera testamento, pues las copias del testamento previo. Sí, licenciada, y bueno, hay un cúmulo de dudas y preguntas acerca de los juicios sucesorios intestamentarios, del testamento y de la herencia. Por ejemplo, los bienes que son ejidales, porque hay muchos bienes ejidales que todavía no tienen escritura. ¿Qué sucede? Así es que hablamos que que se tiene les dan unos certificados de parcelarios, y estos certificados obviamente ya vienen firmados por el comisario ejidal, viene a nombre de quien está elegido. Esos también pueden transferir la propiedad siempre y cuando estos no hayan salido de la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son los ejidos, y tanto la propiedad ejidal como la comunal, estamos hablando que es propiedad del pues vaya, comunal, no es propiedad privada. Entonces no pueden dejárselo así nada más, decir yo te lo dejo para que tú hagas ahí tu casa. No, siempre y cuando los solares, las parcelas, se les pueden dejar para que los cuiden, para que los sigan sigan con los trámites y con lo que han venido haciendo, hasta que entonces no se venga la regularización de la tierra, ¿verdad? Pero claro, sí se puede manifestar. Sí puede manifestar esta situación en su testamento. Sí. Muy bien, licenciada, pues, y por ejemplo, en determinado momento que a quien se le quisiera dejar la herencia fuera un menor o un incapaz, ¿qué sucede ahí? Se necesita nombrar un tutor. O sea, es un tutor o un curador en su caso, para que administre los bienes. Tiene que, igual que protestar un cargo, tiene que hacerse responsable de la herencia hasta que la persona incapaz o menor de edad cumpla. Bueno, el incapaz, pues hasta que sea capaz, o si no es capaz, entonces hasta el momento que fallezca. Y el menor de edad hasta que cumpla su mayoría de edad. Muy bien, licenciada. Pues recuerden que estamos en Mix Valle Play Music, vamos a comerciales. Así, licenciada, pues seguimos en el vivo en Facebook Live, y pues continuando con este tema tan interesante que estamos abordando acerca de lo que tiene que ver con la herencia, sucesiones y el testamento, ¿no? En esta época pues de la pandemia, de lo que vivimos, es recomendable que la gente pues haga su testamento para poder dejar en orden sus asuntos. Sí, desafortunadamente ya desaparecieron algunos tipos de testamento, como lo era el hológrafo o el que era escrito a mano. Entonces o el privado ya no tienen la validez necesaria. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos por todo lo que estamos pasando por esta pandemia? Es que testen. Ahorita nadie tiene la vida comprada. Claro. y no nada más son personas de la tercera edad las que se nos están yendo. También son personas adultas, jóvenes, incluso niños, pero sí, todos, si tienen la posibilidad y tienen algo que dejarle a sus familias, no los dejen desamparados, no los dejen con problemas que después los quieran sacar, porque incluso muchas de las veces las personas que ya se casaron y ya después se separaron, nunca se divorciaron, pero
tienen otra familia, los dejan en estado de indefensión porque entonces la otra familia ya no tiene derecho. Y los problemas entre la familia pueden ser muy graves, de acuerdo a que llegan las reuniones familiares, las fiestas de diciembre, y empiezan a pelearse por la herencia y todavía ni siquiera hay testamento, ¿no, licenciada? Así es muy curioso que muchas de las veces los hijos desafortunadamente solemos ser ingratos y antes de que fallezcan los papás ya nos estamos peleando por la casa, por el carro, por lo que tengan, cuando no nos ha costado absolutamente nada y cuando no sabemos diferenciar entre lo que nos ha costado y lo que les costó a nuestros papás y nos sentimos dueños, es cuando entonces empiezan los problemas, porque yo ya me siento dueña y señora de algo que no me costó, entonces solamente porque es de mi papá y porque me tiene que tocar algo que no es correcto. Entonces los papás, las personas que quieran dejar un testamento pueden heredar y dejárselo a quien ustedes consideren pertinentes. Así es, licenciada. Y por ejemplo, en cuanto a las concubinas, por ejemplo, ¿pueden heredar también? Creo que seguimos en la llamada con la persona. Listo, sigue. ¿Pueden heredar las concubinas o concubinos? O sea, no se casaron, fallece la persona, no dejó testamento y la concubina pues se acerca al despacho y nos dice, no tengo acta de matrimonio con que acreditar, pero sí hay algo que se llama reconocimiento de concubinato. Entonces sí se tiene que demostrar el concubinato, sí se puede heredar, siempre y cuando, a ver, aquí esta pregunta se me hace algo importante porque tenemos que diferenciar entre una concubina y una esposa o una amaciato. Las personas que son esposas obviamente se casaron, tienen un documento que dice acta de matrimonio y con quien contrayeron nupcias. Sí. Las concubinas, que eso es lo que nos importa a nosotros, son dos personas solteras que viven juntas y que deciden formar una familia sin casarse. Pero ¿cuál es su característica? Son solteras. Esa es la característica principal del concubinato. Si estamos hablando de amacio o amacia, dependiendo el caso, es cuando una persona está casada, se separa, no se divorcia y se junta con alguien más. Entonces estamos hablando que no es concubina porque uno ya está casado. Eso se le conoce como amaciato. Entonces, ¿las concubinas tienen derecho a heredar? Claro que tienen derecho a heredar, siempre y cuando comprueben el concubinato. Así es, y ahí tendrá que iniciar su juicio, ¿verdad? Así es. Para acreditar lo que es el concubinato. Pues muy bien, licenciada, muy interesante el tema. Seguimos preguntando, aquí preguntándole a la licenciada. Regresamos en 3, 2. Y bueno, seguimos aquí platicando con la licenciada acerca de este interesante tema que tiene que ver con la herencia, testamentos y sucesiones. Y bueno, nos comentaba la licenciada acerca de que las concubinas también tienen la posibilidad de heredar siempre y cuando acrediten mediante un juicio que obviamente estuvieron en concubinato con la persona que era pues el propietario de los bienes. Y bueno, este es un interesante tema, licenciada, porque abarca desde por ejemplo los menores, los incapaces que pueden pues recibir su herencia, y en determinado momento en cuanto a los testamentos, decía usted que unos dejaron de estar en vigor, ¿no? O sea, ya no los contempla incluso hasta la propia ley, fueron derogados. Pero, y ahí viene la duda, porque hay personas que llegan a decir, bueno, a mí me dejó la propiedad y me dejó en una hoja escrito que me heredaba. Pues eso no es válido, ¿verdad? Así es, era por eso que les comentaba. Anteriormente sí existían ese tipo de testamentos donde de puño y letra del testador era que manifestaba cuál era su voluntad y en algunas ocasiones decía yo le pongo incluso mi huella, pero ahorita ya no es así. ¿Y por qué no es así? No es viable, porque hay algo que se llama coacción o algo que puede ser que pueden obligar a las personas a testar a favor de alguien más o de la persona que los está obligando o de un tercero, y puede estar viciado ese consentimiento, esa voluntad, porque es lo más importante al momento de testar es que sea nuestra voluntad dejarle a alguien más. Muy bien, ahí tiene que ver lo que es el error, el dolo y la mala fe. La mala fe al momento de acudir al notario. Pero entonces los notarios tienen cierta responsabilidad inclusive, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, si el notario pasara por desapercibido esto, o sea, estas reglas de
verificar que esté en óptimas condiciones la persona que va a testar y demás. Incluso los testamentos pueden ser nulos. ¿Por qué? Porque no cumplen con las formalidades de ley. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cumplo con las formalidades de ley, el que yo haya testado, pues no va a servir para nada, siempre y cuando así lo acrediten los herederos o las personas que crean tener derecho a heredar o que están en contrario de lo que dice el testamento. Sí. ¿Por qué? Porque sí a veces se llega a prestar con los notarios y tienen algún tipo de responsabilidad. Si ellos se equivocan, o sea, a lo mejor como particular te puedes equivocar, pero como notario no. Como notario tienes que tener la prudencia de tener todos los datos completamente firmes. Si los notarios se equivocan, entonces sí estaríamos incurriendo en responsabilidades civiles, penales, administrativas y demás. Todas las demás. Sí, y es que inclusive también podría surgir esta duda, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Pues inclusive se podría demandar la nulidad del testamento. Así es. Entonces la voluntad que en su momento se haya puesto la persona que testa, pues prácticamente sería nula. ¿Y a cuántas personas se les puede heredar, licenciada? A las que ustedes quieran. No, aquí no tenemos un número de decir solamente 2, 3, 4, no. El número de herederos o legatarios lo deciden las personas que van a testar. Entonces no hay un número. Muy bien, pues es interesante. Y en dado caso que la persona se le imposibilitara por algún medio acudir a la notaría, ¿qué podría pasar ahí? ¿Podría acudir el notario a su domicilio? Pues sí lo llegan a hacer, siempre y cuando estén en campañas de regularización de testamentos, pero no es conveniente porque necesitamos mantener la formalidad precisamente para que para que el testamento no lo puedan hacer nulo. Nosotros siempre recomendamos que asistan a los notarios, a las notarías, a realizar toda la documentación, de entregar toda la documentación y hacer los trámites pertinentes. ¿Por qué? Porque a veces suele que existan traspapelar documentos, entonces para evitar ese tipo de situaciones a veces sí se les recomienda que asistan directamente a las notarías. Sí, y en caso de que, como puntualmente lo decía, en caso de que existiera un error, porque pues como dice, los notarios tienen que tener todo en orden, pero al final somos humanos y puede ocurrir algún error en el testamento, por ejemplo en el nombre. Si el nombre del testador, vamos a suponer que se llamaba José, pero le pusieron J, punto, y ahí lo dejaron así. ¿Qué sucede? Hay cosas que pueden ser subsanables, entre ellos el nombre puede ser subsanable en cuestión de error. Se entiende que como personas tenemos errores y la misma ley lo prevé que existan ese tipo de errores siempre y cuando no afecten o no se vea viciada la voluntad de la persona. Tiene que ser claro, todo lo que los testadores hagan tiene que ser claro, y si existe un error, a lo mejor con la documentación que se allegó, que obra en el expediente que se armó al momento de testar, puede ser subsanado. Muy bien, tenemos una pregunta por parte de la audiencia y bueno, dice, en caso otra vez nuevamente les repetimos porque nos preguntan que qué documentos se necesitan para lo del testamento. Pues bueno, ya lo habíamos mencionado y lo repetimos nuevamente. Se necesita lo que es